Hola, ¿cómo están? Tengan muy buenos días, estimados estudiantes, jóvenes y señoritas. Les habla la doctora Alison Zulcata y hoy vamos a dar continuidad al tema que nos corresponde llevar, ¿ya? Bueno, el tema que vamos a ver hoy es sobre los cambios fisiológicos que se dan en los tejidos periodontales, tanto del niño y el adulto mayor. ¿Está bien? Nosotros sabemos que no solamente el periodonto, ¿no? Sino a nivel general, todos los tejidos del cuerpo humano van sufriendo cambios tanto microscópicos como macroscópicos a medida que pasa la edad, ¿ya? Y el periodonto no se encuentra exento de eso, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poquito lo que han llevado en el primer tema sobre las características normales, ¿ya? De un adulto joven, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? En el periodonto sabemos que existe o está constituido por diferentes componentes, la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento. Les recuerdo esto porque van a ver que cada uno de estos componentes va sufriendo algunos cambios en cuanto pasa la edad, ¿no? O hay diferencia en cuanto a las características, ¿ya? También estructuralmente quiero que recordemos cómo se encuentra constituido un periodonto. Y hemos dicho que tiene estos 4 componentes, pero tienen que saber que el tejido gingival tiene un epitelio, ¿ya? Tiene un epitelio y va a ser el epitelio gingival, el epitelio del surco y el epitelio de unión, ¿no? Y debajo del epitelio se encuentra el tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo, y debajo del tejido conectivo encontramos el hueso alveolar, ¿ya? Y aquí está el ligamento periodontal, ¿no? Entonces, eso se nos tiene que quedar en la mente porque vamos a hablar de todas estas estructuras, ¿ya? ¿Qué cambios o qué diferencias en cuanto a las características existen? Bien, ahora sí, recordaremos un poquito sobre las características que ustedes ya lo han visto en la clase con el doctor Mollericona. Hemos visto que un tejido gingival o la encía, ¿cómo se observa de forma clínica? Porque es lo que observamos, ¿no es cierto? De forma clínica observamos la encía. ¿Qué características tiene la encía cuando yo observo de forma clínica? Nosotros sabemos que el color va a ser un color rosa coral cuando no hay ningún tipo de inflamación, ¿sí? Se ve también el punteado de cáscara de naranja, como estamos observando aquí, ¿ya? La posición se encuentra a nivel del límite o ligeramente encima del límite amelocementario, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Profundidad de surco. Si el paciente no presenta ningún tipo de enfermedad periodontal, va a tener un surco más o menos entre 0.5, 2 hasta 3 milímetros máximo en un fenotipo grueso, ¿no? Entonces, y la consistencia va a ser una consistencia firme. Entonces, entre las características clínicas más importantes, podríamos recordar esas. ¿Para qué estoy recordando estas características clínicas? Para que yo pueda diferenciar y ver qué características diferentes tiene, por ejemplo, el periodonto de un niño y el periodonto de un adulto. Una vez que hemos recordado esto, vamos a ver cuáles son las características que tiene el periodonto en un niño, ¿sí? En un niño, ¿qué vamos a observar? Igual, vamos a ver las mismas características, ¿ya? Color, textura, consistencia, contorno y las papilas, ¿no? ¿Qué forma tiene? El color, por ejemplo, en un paciente pediátrico, en un niño, el color ya no va a ser rosa coral que habíamos visto anteriormente, ¿no? En un niño, el tejido gingival va a ser más rojizo. ¿Por qué se da este color más rojizo? Porque el epitelio, ya hemos visto cuál es el epitelio, aquí está. El epitelio que se encuentra en la superficie se encuentra más adelgazado, ¿ya? Entonces, como está más adelgazado, se visualiza con mayor facilidad el tejido conectivo, que es el que se encuentra irrigado, ¿no? Y aparte de que se encuentra
más adelgazado el epitelio, su tejido conectivo, que es el que se encuentra por debajo del epitelio de unión, se encuentra mucho más vascularizado. Por eso se observa este color rojizo. Otra característica, la textura, ¿ya? La textura, si ustedes se dan cuenta, en el paciente pediátrico o niño es más liso, ¿ya? Es liso y es brillante, lo que no pasa en un paciente adulto. Si nosotros recordamos nuevamente lo que acabamos de ver, en un paciente adulto dijimos que la textura es punteado de cáscara de naranja, pero en un paciente niño no se observa ese punteado de cáscara de naranja, ¿sí? Más al contrario, es liso. O si es que observan el punteado de cáscara de naranja, va a ser mínimo, ¿ya? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué será que tenga una superficie lisa y brillante? Porque el tejido conectivo no se encuentra aún maduro, ¿no? Si ustedes ven, el tejido conectivo no es plano, tiene papilas, crestas, prolongaciones que se van a reflejar en el epitelio, ¿sí? Entonces, en el tejido conectivo de un niño, esas papilas, esas prolongaciones no están todavía no están maduras, por lo tanto no se reflejan en el epitelio y por lo tanto en el tejido gingival, ¿no? Por eso tiene esa estructura más o esa textura más lisa y brillante, ¿ya? A diferencia del adulto. La consistencia. La consistencia, si yo palpo el tejido gingival de un niño, es más blanda, ¿no? A diferencia de un adulto que tiene una consistencia firme, ¿sí? Entonces, esto igual se da por el tejido conectivo que se encuentra inmaduro. ¿Qué más podemos observar aquí? El contorno. El contorno del tejido gingival en un paciente adulto, por ejemplo, si ustedes recuerdan, tiene un contorno festoneado, ¿ya? Es fino y festoneado. Vamos a dibujar un poquito, a ver si tengo, aquí está. Si ustedes se acuerdan, el tejido gingival de un paciente adulto tiene esta forma. A eso se llama forma festoneada en el sector anterior. ¿No es cierto? ¿Por qué se da esta forma festoneada? Porque una estructura, las estructuras dentarias tienen, a ver si puedo dibujar, tienen puntos de contacto. ¿Sí? Puntos de contacto. Aquí está el punto de contacto, ¿no? Entonces, debajo del punto de contacto hay una tronera que tiene una forma triangular que va a ser llenada por el tejido gingival. Por eso el tejido gingival tiene esa forma festoneada, ¿ya? Es decir, las papilas van a tener una forma piramidal o triangular. Lo que no sucede en paciente niño pediátrico. ¿Por qué? Estos pacientes niños, por lo general, no tienen puntos de contactos establecidos, ¿no? Ustedes van a observar en los pacientes pediátricos, más al contrario de tener puntos de contacto, tienen diastemas, ¿sí? Es decir, un espacio, una separación entre las piezas dentarias. Entonces, esto va a permitir que la encía no tenga esa forma festoneada, ¿no? Que las papilas no tengan esa forma piramidal o triangular, ¿no? Si ustedes ven aquí, miren, estoy dibujando, no termina en un vértice, en una punta. Las papilas son redondeadas, ¿ya? Son redondeadas y son más gruesas. Y el contorno, es decir, todo esto, también es más grueso, ¿sí? Ahí está, papila corta y redondeada. Y esta es la de una persona adulta, ¿no es cierto?
Miren, nuevamente aquí vamos a dibujar. ¿Cuál será la diferencia? Miren aquí cómo se encuentra la papila en un paciente niño y en un paciente adulto. Miren la forma de la papila. ¿Por qué se da esa forma? Vuelvo a repetir. Por el punto de contacto que tienen las piezas dentarias. Lo que no se observa en un paciente niño. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Bien. La profundidad de surco en un paciente niño, en un paciente pediátrico, puede ser mayor. Si nosotros recordamos lo que hemos llevado en la primera clase, la profundidad de surco en un paciente adulto que no tiene enfermedad periodontal, aproximadamente es entre 0,5, 2 hasta 3 milímetros en fenotipos gruesos, ¿no? En un paciente niño, esa profundidad de surco puede ser mayor, ¿ya? Puede ser mayor a los 3 milímetros. Y esto es debido a que la pieza dentaria esté recién erupcionando o tal vez en otros casos se esté exfoliando la pieza dentaria, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado al medir la profundidad del surco, ¿sí? ¿Cómo es el ligamento periodontal en un paciente pediátrico? El ligamento periodontal es más ancho, ¿ya? No tenemos que asustarnos. Eso no significa que hay algún tipo de alteración, ¿no? Es más ancho, es menos fibroso y se encuentra más vascularizado, ¿sí? El tejido óseo, ustedes saben, en un niño es sumamente vascularizado, ¿ya? El huesito es súper vascularizado y tiene menos trabéculas óseas y tiene más espacios medulares, ¿no? Y las láminas duras son más delgadas. Si hablamos del epitelio circular y el epitelio de unión, este es mi epitelio circular, ¿no? Epitelio del surco significa, ¿ya? El epitelio del surco. Y lo que se encuentra en la base del surco está es el epitelio de unión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos epitelios? Durante la posición pasiva, cambia de posición, perdón, aquí era durante la erupción, ya está mal por si acaso. Durante la erupción pasiva, cambia de posición. En un inicio se encuentra a nivel del esmalte y luego va descendiendo hacia cervical, ¿sí? A ver, vamos a ver otra imagen. Aquí está. En un paciente niño, entonces, como las piezas recién se encuentran erupcionando, ¿ya? Esta piecita tiene que erupcionar hasta que encuentre algún contacto con la pieza antagonista, ¿no es cierto? Entonces, a medida que va erupcionando, en un inicio, tanto el epitelio circular y puede ser que el epitelio de uno se encuentren a nivel o cerca del esmalte. Pero cuando ya erupciona la piecita dentaria, esto va migrando hacia cervical y el epitelio de unión se va a encontrar a nivel del límite amelocementario, que es la posición que tiene una vez que ya ha terminado de erupcionar la pieza dentaria. ¿Sí? Entonces, en resumen, vamos a hablar sobre las características que tiene un paciente niño, características clínicas que tiene un paciente niño en el periodonto y un paciente adulto. El color, en niños hemos dicho que es más rojizo, en adultos rosa coral. Aspecto, en los niños tiene un aspecto liso y brillante. En adultos es mate u opaca porque va a tener el punteado de cáscara de naranja. En cambio, en los niños no hay el punteado de cáscara de naranja, o si es que se observa el punteado de cáscara de naranja, es menos pronunciada, ¿no? La consistencia en los niños es más blanda, más flácida, a diferencia de un adulto que es firme ante la presión de instrumentos. Inclusive con el mismo dedo podemos sentir que la consistencia en un paciente del tejido gingival de un paciente adulto es firme. Siempre y cuando, por si acaso, todas estas características son de un paciente que no tiene enfermedad periodontal, ¿ya? Porque cuando hay enfermedad periodontal,
hay inflamación, también cambian esas características, ¿sí? El margen gingival, como hemos visto, en un niño se encuentra más redondeado, ¿ya? Y en un adulto termina en filo de cuchillo. Profundidad del surco depende, en los niños, depende del proceso fisiológico de erupción o exfoliación dental, ¿no? Que puede llegar a ser mayor a los 3 milímetros que normalmente es en un adulto, ¿ya? En cuanto a las papilas, ya hemos visto que en los niños las papilas son más achatadas y redondeadas. En cambio, en un adulto tiene forma piramidal. ¿Listo? Entonces, esas son las características tanto clínicas como también microscópicas en un paciente niño. ¿Sí? Ahora veamos a otro grupo que quizás es uno de los grupos de mayor importancia, ¿ya? En los adultos mayores. Esto es muy importante, jóvenes, porque van a ir viendo que a medida que pasa el tiempo, cada vez vamos a tener mayor número de pacientes adultos mayores. Entonces yo tengo que saber, conocer qué cambios existen en estos pacientes a nivel del tejido periodontal, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, la expectativa de vida, no solamente en Bolivia, ¿no? A nivel mundial, la expectativa de vida va aumentando y más todavía en otros países por la calidad de vida que tienen, ¿ya? En Bolivia, en Bolivia también ha cambiado. Miren, en 1990, la expectativa de vida que se tenía era de 56 años. Ahora ustedes si observan a una persona de 56 años, todavía está joven, ¿no es cierto? Y de acuerdo al último censo que se ha realizado el 2017, la expectativa de vida en Bolivia es de 71 años. Nos dicen que aproximadamente es esta la edad que viven las personas, ¿no? Esto en Bolivia, porque en otros países todavía, por ejemplo, Estados Unidos, la expectativa de vida está como 79 años, es más, ¿ya? Entonces, es por esa razón que la cantidad o los pacientes de la tercera edad van a estar cada vez más presentes en nuestra consulta. Pero tenemos que tomar en cuenta que ya personas mayores de 65 años, por lo general, tienen alguna condición crónica, alguna enfermedad sistémica que yo tengo que tomarlo en cuenta, ¿ya? Porque principalmente eso es lo que va a afectar en el momento que yo realice el tratamiento. Más que por sí misma la edad, son las enfermedades sistémicas o condiciones crónicas que tenga el paciente. Este doctor Ignaz Leo, que era un médico australiano, fue el primero en reconocer que los adultos mayores tienen necesidades y preocupaciones diferentes a los adultos jóvenes, ¿no? Esto él lo decía a mitades o a inicios del siglo XX, pero fue recién que a mitad del siglo XX existió la especialidad de geriatría, ¿ya? ¿De qué se encarga la geriatría? La geriatría se encarga de ver a los pacientes geriátricos. Un paciente geriátrico es aquel paciente de la tercera edad que muchas veces se encuentra frágil o es más frágil que un paciente joven, que puede ser un paciente dependiente de sus familiares por algún tipo de enfermedad que presente y que puede requerir servicios de salud y de apoyo social específicos y diferentes al de los adultos jóvenes, ¿no? Entonces, el paciente geriátrico en odontología también va a requerir una atención especial. Y esto es lo que les decía, ¿no? Eh, Cuando nosotros veamos a nuestros abuelitos, algún amigo o algún familiar de la tercera edad, van a ir observando
que poco a poco con las medidas preventivas odontológicas que se están dando a conocer, los pacientes cada vez van a tener o van a conservar en mayor cantidad sus piezas dentarias, ¿sí? Entonces, antes, si ustedes veían a un paciente, por ejemplo, no sé, de 60 años, por lo general era desdentado total o desdentados parciales, pero donde tenían una, dos, tres piecitas, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando la concientización en lo que es la higiene bucal, en todo el cuidado de lo que es la salud oral, cada vez van a encontrar pacientes con mayor cantidad de piezas dentarias. Pero si bien tienen las piezas dentarias en boca, también hay el riesgo de que sufran mayor avance de la enfermedad periodontal, ¿sí? Esto sobre todo lo van a observar, como les digo, pacientes de personas de otros países, por ejemplo, del lado de Europa, si es que alguna vez algún turista viene acá a Bolivia y les toca revisarlos, van a ver que tienen sus dientes, no todos, ¿no? Pero la mayoría tienen los dientes bien cuidados. Quizás en nuestro ámbito todavía nos falta lo que es la odontología preventiva. Nos falta la concientización de los pacientes de toda edad, no solamente geriátricos, ¿sí? Pero sí van a ver alguna vez al área rural, si es que van a ver personas que no tienen caries, pero tienen enfermedad periodontal, ¿no? En un grado tal vez ya avanzado, y conservan todas sus piezas dentarias. Entonces, en estos pacientes es importante comprender el impacto de la edad sobre el periodonto, ¿ya? Bien, ahora sí, ¿qué es lo que pasa con el periodonto en pacientes de la tercera edad? El periodonto, al igual que todos los tejidos, ya dijimos, envejece. Y esto se da porque hay un envejecimiento celular a nivel de todo el organismo, ¿ya? Y esto es producido por los cambios intrínsecos que se dan con el tiempo. Pero tenemos que tomar en cuenta que no todos los tejidos regeneran de forma, o regeneran o se renuevan de forma igual. Por ejemplo, el tejido muscular y el tejido nervioso tiene una renovación mínima, a diferencia del tejido epitelial, que es uno de los mayores componentes del periodonto, que constantemente se encuentra renovándose, ¿no? Entonces, el proceso de envejecimiento no va a ser igual en un tejido muscular o en un tejido gingival, ¿ya? ¿Qué efectos observamos nosotros sobre el periodonto? Efectos de envejecimiento que se observan sobre el periodonto. Vamos a ir viendo uno por uno. Ya sabemos lo que es el epitelio gingival. En un inicio ya les he mostrado para que recordemos. Sabemos que el epitelio gingival es uno de los mayores componentes, ya conjuntamente con el tejido conjuntivo, es uno de los mayores componentes del periodonto, ¿no? Entonces, este epitelio gingival se va renovando constantemente, ¿ya? Tiene un alto grado de renovación, pero también con el tiempo esto va alterándose. Recordemos un poquito. El epitelio, por ejemplo, el epitelio del tejido gingival es un epitelio escamoso estratificado. Es el tipo de epitelio que tiene, ¿no? Y el epitelio tiene diferentes capas, ¿sí? Tiene un estrato córneo, miren, estrato granuloso, espinoso y basal, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Miren, el estrato córneo tiene células donde no tienen núcleos, ¿no? Porque esos núcleos han sido reemplazados por la queratina. Prácticamente en el estrato córneo se encuentran células muertas, ¿ya? Y si son células muertas, se van a ir descamando, pero al descamarse no van a dejar descubierto el estrato granuloso, obviamente que no, o el estrato lúcido, ¿no? Entonces, tiene que ir diferenciándose células para nuevamente convertirse en estrato córneo, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta capa o en este estrato basal se encuentran células madres que son capaces de diferenciarse. Una parte de estas células se quedan en células basales y otra parte de las células son capaces de diferenciarse para ir avanzando a los diferentes estratos. Entonces, cada vez tenemos menor cantidad de células basales que puedan diferenciarse, porque una vez que se han diferenciado, llegan hasta este estrato córneo y luego mueren. Ya no pueden diferenciarse más o reproducirse más. Y a medida que pasa el tiempo, las células basales que quedaron cada vez son menor en número, ¿ya? Menor en número, por lo tanto, la capacidad de diferenciación va a ser menor y la capacidad de regeneración va a ser menor, ¿no? Eso es lo que sucede. Por eso me dicen, en el proceso de envejecimiento, la renovación es más lenta. ¿Por qué? Porque tenemos menor cantidad de células. Y esto va a producir que se reduzca nuestra velocidad del proceso regenerativo. ¿Sí? Eso es lo que pasa, ¿ya? Aparte de eso, el epitelio gingival va a ser más delgado. Por todo esto que estamos viendo, ¿ya? Donde el proceso regenerativo es más lento, va a provocar que el epitelio sea más delgado y que haya una disminución de la queratinización. Por lo tanto, si mi epitelio es más delgado, entonces va a ser más permeable. Y esa permeabilidad va a permitir que los antígenos bacterianos puedan ingresar con mayor facilidad al tejido conectivo, ¿no? Y aparte de eso, como se encuentra más adelgazado y menos queratinizado, también hay una menor resistencia a los traumatismos, ¿ya? Eso es lo que pasa entonces en cuanto al epitelio gingival, ¿sí? Si hablamos del epitelio de unión, el epitelio de unión, primero, sabemos nosotros que el epitelio de unión se encuentra a nivel del límite amelocementario. Eso ya lo han visto en el primer tema, ¿no es cierto? Se encuentra a nivel del límite amelocementario. Ya, esa es su ubicación, ¿sí? Pero cuando el paciente va cada vez envejeciendo, este epitelio de unión cambia de posición. En realidad, no es el epitelio el que se mueve. El que se mueve es la pieza dentaria, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Porque cuando nosotros vamos envejeciendo, como todo se desgasta con el tiempo, las estructuras dentarias también sufren un desgaste fisiológico a lo que llamamos atrición. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente va masticando, toda persona va masticando, ya, algunos tal vez en mayor intensidad, comen cosas más duras que otras, pero el diente se desgasta, ¿no? No tienen caries, no pueden tener enfermedad periodontal, pero el diente ustedes van a observar, otro colorcito voy a agarrar, a ver, vamos a ver, ya, negrito, en esta otra pieza. Entonces, a medida que el paciente va teniendo cada vez mayor o más edad, la estructura dentaria van a ver que ya no tiene la morfología pues que tenía en un paciente niño, ¿no? Cada vez es más, se encuentra más desgastado, puede ser inclusive más plano, ¿ya? Entonces se va perdiendo la morfología por el desgaste que se va dando en la estructura dentaria a medida que pasa el tiempo, por la masticación, ¿no? Entonces, si estas piezas, por ejemplo, miren, se desgasta, es obvio que no va a quedar un espacio entre pieza dentaria y entre pieza dentaria superior e inferior, ¿no? Estas piezas dentarias tienen que entrar sí o sí en contacto. Entonces se va dando, hay atrición, hay desgaste, pero al mismo tiempo se va dando una erupción constante
para entrar en contacto con el antagonista. Entonces, por eso les decía que el epitelio de unión, si bien se encuentra a nivel del límite amelocementario, a medida que va pasando el tiempo, esto cambia de posición, pero no por migración del epitelio, sino por migración de la pieza dentaria que va a ir erupcionando hasta encontrarse en contacto con la pieza vecina, ¿sí? Hasta encontrarse en contacto con la pieza vecina o la pieza antagonista, ¿ya? Entonces, por eso la ubicación del epitelio de unión va migrando hacia una posición más apical. Miren aquí, ha sufrido atrición la pieza dentaria, aquí está el límite amelocementario, y miren dónde se encuentra el tejido gingival. Ahí, y más abajito tendría que estar el epitelio de unión. ¿Por qué? Porque la piecita dentaria ha ido erupcionando por el desgaste que ha sufrido. ¿Sí? Bien. Si hablamos del tejido conjuntivo, ya sabemos el tejido conjuntivo se encuentra por debajo del epitelio gingival, ¿no? Ese tejido conjuntivo en un paciente adulto mayor es más denso, ¿ya? Hay mayor cantidad de colágeno soluble. Aumento de la fuerza mecánica y de la temperatura de desnaturalización. Ligamento periodontal. Si hablamos de ligamento periodontal, hay menor número de fibroblastos en el ligamento periodontal. Los fibroblastos, por si acaso, son el mayor componente de células que se pueden encontrar en un tejido conectivo, ¿no? Y el ligamento periodontal también es tejido conectivo, ¿ya? Entonces, en el ligamento periodontal vamos a encontrar bastantes fibroblastos en un paciente joven, pero ya en un paciente adulto hay menor cantidad de fibroblastos. Y estos fibroblastos son los encargados de, en realidad tienen muchas funciones, pero una de las principales funciones es sintetizar colágeno. Entonces, en un paciente adulto mayor, como existe menor cantidad de fibroblastos, va a haber también menor producción de colágeno. Y eso pasa igual, ¿no? En todas las personas, por ejemplo, en la piel. Las mujeres seguramente están más al tanto. Cuando nosotros perdemos colágeno, la piel se ve más envejecida. ¿Por qué se da esto? Porque existe igual menor cantidad de fibroblastos, que son las células encargadas de sintetizar colágeno. ¿Sí? ¿Qué más observamos en el ligamento periodontal? El ancho. No hay cambios en un adulto mayor. El ancho en realidad del adulto, el ancho del ligamento periodontal en un adulto mayor está dado por la función. Es decir, si una pieza dentaria no se encuentra en función porque no tiene antagonista, el ligamento periodontal va a empezar a adelgazarse. Inclusive puede llegar a desaparecer. ¿Ya? En cambio, si una pieza dentaria se encuentra con bastante impacto con su antagonista, el ligamento periodontal más bien se ensancha, ¿no? Entonces depende por eso del estado funcional de la pieza dentaria. Y disminución de proliferación de células, ¿ya? De todas las células que existen en el ligamento periodontal, la proliferación es menor. Todo esto, si nosotros vemos menor cantidad de fibroblastos, disminución en la proliferación de células, todo esto me llevaría a un deterioro en la reparación del ligamento periodontal, ¿sí? Microscópicamente, pero clínicamente no es significativo. Veamos sobre el cemento. Si yo hablo del cemento en los adultos mayores, van a ver que el cemento radicular tiene un grosor mayor que un joven, ¿ya? Dice, el grosor aumenta 5 a 10 veces. ¿Por qué? Porque hay una deposición continua de cemento radicular, ¿no?
Constantemente existe formación de cemento durante toda la vida. Por eso en un adulto mayor, si tuviera 60, 70, 80 años, el cemento, cuando ustedes extraigan una piecita dentaria tal vez, que ya no se puede hacer ningún tipo de rehabilitación, van a ver que el cemento en esa estructura dentaria es gruesa, ¿no? Por eso dice, el grosor va aumentando de 5 a 10 veces, principalmente a nivel apical. Y bien, veremos esta partecita más, que es el hueso alveolar. El hueso alveolar es mucho más irregular en un paciente adulto mayor y tienen que conocer que el hueso alveolar, por si acaso, es más irregular, pero a la vez también presentan menores trabéculas óseas y mayores espacios medulares, ¿ya? Por eso en pacientes adultos mayores hay mucho riesgo de que las personas adultas mayores sufran osteoporosis, ¿no? Porque el hueso está menos mineralizado, el hueso se encuentra con más espacios medulares, menos trabéculas óseas, ¿ya? La inserción es menos regular de las fibras de colágeno. Esto es lo que les decía, ¿no? Disminución de la densidad ósea, ¿ya? Disminución de la densidad ósea. ¿Por qué? Nuevamente vuelvo a repetir, porque hay mayores espacios medulares y menos trabéculas óseas. Y esto se da a que hay una mayor reabsorción de hueso. El huesito constantemente se encuentra en estado de formación y reabsorción, ¿no? Formación y reabsorción. Pero en un paciente adulto mayor, la formación es menor, ¿ya? Entonces hay mayor reabsorción de hueso. Por eso la densidad ósea también es disminuida, ¿sí? Hay menor vascularización en un hueso de un paciente adulto mayor. A pesar de todo esto que estamos observando, ¿ya? Más irregular, disminución de la densidad ósea, mayor reabsorción, menor vascularidad, a pesar de todos estos cambios que estamos viendo a nivel del hueso alveolar, la cicatrización no se encuentra afectada, ¿no? Si ustedes extraen una pieza dentaria en un adulto mayor, no van a tener problema clínicamente. Hay cambios microscópicos que nos podría tal vez decir ese tejido no va a cicatrizar. Mentira, ¿sí? Pese a todos estos cambios microscópicos que observamos, clínicamente no se ve afectado, ¿ya? Si ustedes extraen, la cicatrización va a ser normal. Si ustedes ponen implantes en un paciente adulto mayor, la adaptación de ese implante, la osteointegración va a ser normal. ¿Está bien? Lo que sí hay que tomar en cuenta es si el paciente adulto es el donador de injerto, ¿no? Si nosotros queremos hacer un injerto donde la muestra vamos a tomar de un paciente adulto mayor para un paciente joven, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que ese injerto del paciente adulto mayor va a tener una menor capacidad osteogénica. Por lo tanto, no son buenos donadores de injertos. Bien, hasta ahí vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y la siguiente clase vamos a continuar con el tema. ¿Está bien? Que tengan un buen resto de jornada y buen inicio de semana. Nos vemos entonces la siguiente clase. Hasta luego, chicos.